Vamos a desarrollar las preguntas que vino en la parte del curso de álgebra. ¿Ok? Fueron preguntas que nosotros hemos practicado durante todas las semanas de clases, ¿ok? De diferentes temas que están en el prospecto, obviamente. Así que vamos a comenzar con el desarrollo. ¿Ok? En la primera pregunta, en la pregunta número 43, te piden calcular el valor de m. ¿Ok? Acá simplemente, ¿qué hacemos? Eso lo hemos trabajado en clase, chicos. Tenemos cuenta que tenemos x menos 2 y tenemos x más 3, x menos 1 y x más 2. Tenemos que multiplicar esas expresiones. Por acá tenemos x al cuadrado más x menos 4 al cuadrado. Y la multiplicación de estos dos te quedaría x al cuadrado más x menos 6. La multiplicación de estos dos factores de en medio es x al cuadrado más x menos 2. ¿Y qué me puedo dar cuenta? Que hay un factor que se está repitiendo o una pequeña expresión que se repite, que sería esta partecita de acá. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es un pequeño cambio de variable. Decimos que x al cuadrado más x, vamos a llamarlo, supongamos, un m. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambiaría esto en la pregunta? Me quedaría de la siguiente manera. M menos 4 elevado al cuadrado menos menos m menos 6 por m menos 2. Y se resuelve de la manera más convencional. M al cuadrado menos 8m más 16. Y eso de acá es, recuerda que el signo negativo hace que todo cambie. ¿Ok? Quedaría menos m al cuadrado menos 8, pero con el negativo se convierte en más 8m. Y menos 6 por menos 2 me queda más 12, pero con el negativo queda menos 12. Y me puedo dar cuenta que positivo, negativo se va. Negativo, positivo se va. Y 16 menos 12, ¿cuánto es? Es 4. Y esa era la respuesta para esa pregunta. ¿Te das cuenta de una pregunta sencilla de factorización? ¿Ok? En la pregunta número 44 te pide encontrar la factorización y a partir de ello indicar el número de factores primos lineales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se parece mucho a la pregunta anterior, donde ¿qué tenemos que hacer? Empezar a desarrollar solamente la primera porción y nos damos cuenta que hay un factor que se repite. Por ejemplo, esto quedaría así. X al cuadrado más 1 más x al cuadrado multiplicado por, y esto es una potencia al cuadrado, 1 más 2x más x al cuadrado. Y me puedo dar cuenta que aparece 1 más x al cuadrado, que es lo que se repite acá y acá. Entonces le volvemos a hacer un cambio de variable. ¿Y cómo me quedaría la expresión si nosotros hacemos ese pequeño cambio? Esta sección, x al cuadrado baja igualito. ¿Ok? Esta partecita de acá, ¿qué hemos hecho? Le hemos colocado el valor de m. ¿Ok? Y esa partecita de acá, mira, tenemos al 1 y al x al cuadrado. Entonces esto sería m más ¿cuánto? Más 2x. Y empezamos a multiplicar. X al cuadrado, m por m, m al cuadrado, y m por 2x, 2xm. Y me puedo dar cuenta que eso es un trinomio cuadrado perfecto, un tema de productos, una parte de productos notables. ¿Ok? Y esto sería x más m elevado al ¿qué? Al cuadrado. Pero recuerda que el m tú te lo has inventado, lo sacaste de la nada. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Volver a reemplazar. Lo cual la expresión me quedaría x al cuadrado más x más 1, todo elevado al cuadrado. Pero recuerda bien tu pregunta. Una cosa es factores primos y otra cosa era factores primos lineales. Un lineal es aquel que su grado o su máximo exponente era 1. Y aquí vemos que el máximo exponente es 2. Entonces, si nos piden encontrar la cantidad de factores primos lineales, la cantidad de factores primos lineales es igual a ¿cuánto? A 0. Y esa era la respuesta para la pregunta número 44. Una pregunta sencilla de factorización también. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 45. Si es que no me equivoco, esto estaba en la parte del grupo de ingenierías. ¿Ok? En la pregunta número 45 te dice, dadas las expresiones algebraicas, estas dos expresiones, ¿ok? Y te pide encontrar el número de factores primos del MCD. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta? Que en esta primer paréntesis es sencillo porque hay una diferencia de cuadrados. O sea, esto es a por x menos 2 por x más 2. Profe, y luego acá se repite el x y se repite el y. Entonces puedo factorizar un x y puedo factorizar un y. Y a esto se le va a multiplicar lo que queda, pues, ¿no? Que acá quedaría un x y acá quedaría simplemente el 3. Entonces, ahí ya tengo mi factorización, que consta de un x menos 2, un x más 2, un x, un y un x más 3. ¿Ok? Ahí no se puede agrupar ningún término porque todos los valores son diferentes. ¿Ok? Sigamos. Tenemos que la siguiente expresión es la expresión b, lo cual era x elevado a la cuarta por y elevado al cuadrado más 8xy al cuadrado. Entonces, podemos observar que ambas expresiones tienen ¿qué cosa? Tienen al x y tienen al y al cuadrado. Entonces, si yo voy factorizando o voy quitando ese tipo de expresiones, me quedaría acá un x al cubo
Y de acá simplemente, como le estoy quitando las variables, me quedaría el 8. Profesor, acabé, en realidad no. ¿Por qué? Porque esto nuevamente, mira, aparece el tema de productos notables. Eso es una suma de cubos. Entonces quedaría x por y al cuadrado por x más 2 por x al cuadrado menos x más, perdón, menos 2x más 4. ¿Ok? Y obviamente eso lo hemos practicado en la semana número 3 de ciclo regular y en la primera semana de ciclo intensivo. ¿Ok? Énfasis también en la suma de cubos y en la diferencia de cubos. Entonces, como nos piden encontrar el MCD, recuerda que lo que hablamos en clase, el MCD es el factor que se repite en las expresiones que se están dando. Entonces, ¿quién es el único factor que se está repitiendo? El único factor que se repite es el x más 2. Entonces, lo que me pide encontrar a mí es la cantidad de factores primos. Entonces, ojo, cuidado. ¿Por qué? Porque también está apareciendo un x y también está apareciendo, ¿qué? Un y. ¿Ok? Mira, se repite este x más 2, se repite este x más 2 acá, se repite el x, se repite el x, se repite el y y se repite el y. Pero para el MCD, recuerda, va con el menor exponente. Entonces, el menor exponente para el y es 1. Entonces, aquí iría la 1, ¿no? ¿Hay algún otro factor que se repita? No, profesor, porque acá tenemos al x menos 2, al x más 3, que no se parece en nada a lo que tenemos por acá. Entonces, como te pide encontrar la cantidad de factores primos, la respuesta era 3. X más 2, x y y. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 46. ¿Ok? Una pregunta realmente sencilla. Muchos pensarán, profesor, la vi y la pasé. ¿Por qué la pasé? Porque tiene muchas radicaciones. Pero sencillo, hermano. ¿Por qué? Acá no había mucho que alocarse. Mira, tenemos el valor de Q, donde te dice que M y H se deben multiplicar. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta? Que M es 22 sobre 7 y el H es 4 menos raíz de 2. Entonces, si yo multiplico estas dos expresiones, me va a quedar 22 por 4 menos raíz de 2. Porque esos valores no se pueden multiplicar a simple operación. Pero acá tengo un 7, profe, y lo estoy dividiendo entre 3. Entonces sobre 21. ¿Ok? Porque 7 y 3 se juntan y se convierten en 21. Profe, ¿en 73 lo convierto? No, recuerda que se está multiplicando. Entonces se va a convertir en 21. Ahora, a eso lo vas a multiplicar, ¿ok? Por el r al cuadrado. Pero como acá el r tiene raíz, entonces simplemente te queda 2 más raíz de 2. ¿Ok? Tenemos el r minúscula, pero elevado al cuadrado. 2 menos raíz de 2. Ahí está. Y r por r. Entonces te genera una diferencia de cuadrados. Suma por resta. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado. Lo que simplemente me queda, raíz de 2. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos acá? Si te das cuenta, positivo y negativo se elimina. Y me quedaría lo siguiente, que el valor de Q es igual a 22 sobre 21 por 4 menos raíz de 2 por 2 más 2, 4 más raíz cuadrada de 2. Donde obtengo ¿qué cosa? Donde obtengo otra vez una diferencia de cuadrados, chicos. Entonces, el valor de Q sería simplemente lo siguiente. 22 sobre 21. El cuadrado del primero, 16. Menos el cuadrado del segundo. Ahí está. Entonces, 16 y 2, ¿qué te queda? 14, que tiene con el 21, séptima. Entonces, 14 le saca séptima, queda 2. Al 21 le saca séptima, queda 3. Entonces, esto de acá me quedaría 44 tercios. ¿Qué te pide simplemente en la pregunta número 46? En la pregunta número 46, lo que te está solicitando el ejercicio es ese resultado, que sería 44 tercios nada más. ¿Ok? Ese es el resultado final de esa pregunta. Vamos a la pregunta número 47, donde muchos se me habrán alocado. ¿Por qué? Porque tiene gráfica y normalmente no se ve una pregunta con gráfica en este tema o en esta parte del álgebra. Profe, ¿es difícil? En realidad no, porque en tu ciclo intensivo tuviste una pregunta con gráfica. Profe, ¿qué se hace acá? Primero debes identificar siempre quién es tu variable principal. La variable principal aquí es el x, pues, ¿no? Porque está en el dominio, está en la primera coordenada. Ahora, profe, y esta partecita de acá, recuerda que esto siempre representa ¿qué cosa? El f de x. Y mira, te da una cuadrática. Y cuando hablamos de una ecuación de segundo grado, su gráfica es una parábola. ¿Ok? Eso es una cuadrática. O sea, básicamente, ¿qué te está diciendo la expresión? Que el f de x es x al cuadrado menos 10x más 21. Cuando la parábola tiene dos cortes con el eje x, ¿qué significa ello? Que estos cortes van a ser la solución de esta partecita. Profe, ¿y cómo así? Fácil. Agarras el x al cuadrado menos 10x más 21 y lo igualas ¿a cuánto?
a 0. ¿Ok? Entonces, dime dos valores que multiplicados te den 21 y que juntos te den 10. Esto es 7 y 3, pero como el de en medio es negativo, sería x menos 7 y x menos 3. ¿Qué significa ello? Escúchame, que aquí el x va a valer 7 y aquí el x va a valer 3. Profe, ¿cómo así? En tu parábola, en la intersección con el eje x, donde veas tus puntos, este 7 y este 3 van a representar la primera coordenada. O sea, el valor de A va a ser ¿quién? No me vas a colocar al 7, pues recuerda que a la izquierda están los menores. O sea, aquí vas a hacer el 3. ¿Y aquí quién estaría? Aquí estaría el valor de ¿quién? Aquí estaría el valor de 7. Profe, ¿y quién sería el B y quién sería el C? Recuerda que aquí no sube en el eje Y. ¿Dónde se está quedando estático? En el eje X. Y como no sube, se mantiene en la línea del X, es porque el B y el D son iguales a ¿cuánto? A 0. ¿Ok? Y ahí tenemos el valor de A, de B, de C y de D. Ahora, profe, ¿cómo encuentro el valor de R y de S? Ya no estás en el eje X, ahora estás en el eje Y. ¿Qué significa ello? Que el primer componente va a ser 0. Profe, ¿cómo hallo el segundo? Fácil, recuerda que si a la variable le das el valor de 0, ¿qué estás calculando? El término independiente. ¿Quién es el término independiente en la expresión? El 21. O sea que este S valdría ¿cuánto? 21. Y ahí tienes todos los elementos con una simple factorización, hermano. Entonces decimos lo siguiente. El ejercicio te pide encontrar A más B más D más C más D más R más S. Entonces, observa que el A vale 3, el B vale 0, el C vale 7, el D vale 0, el R vale 0 y el S vale 21, haciendo que la suma final sea igual a ¿cuánto? A 31. Y esa era la solución de la pregunta número 47. Vamos a la pregunta 48 que vino quizá en la última de las preguntas de la parte de ingenierías. ¿Ok? Esta pregunta, ¿es fácil, profe? Sí, es fácil. Puede ser un poquito engañosa dependiendo de la definición. Ahora, nene, siempre te tienes que concentrar en tu condicional. Estos de acá eran las condicionales. ¿Qué te pide encontrar? La que es correcta, la que es verdadera. Entonces, ¿qué hacemos acá? Profe, tú me has dicho que en clase, para que el logaritmo natural de x y el logaritmo natural de y pueda existir, este x y este y deben ser ¿qué cosa? Deben ser positivos, o sea, mayores a ¿quién? Mayores a 0. Y si son mayores, profe, ya, pues si estos son mayores a 0, entonces cumple, porque la multiplicación también es mayor a 0. Pero ¿cuál es el detalle? Eso de acá se desarrollan con un contraejemplo. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que el x es menor que 0 y el y es menor que 0. Y negativo por negativo también queda un positivo. Y mira, está contradiciendo a la proposición. Entonces, como hay un ejemplo que contradice la proposición, esta simplemente ¿qué cosa es? Esta es falsa. Profe, me dice que eso también es positivo. Oye, yo sé que para que esto sea positivo, o los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, por acá decimos que x es menor que 0 y y es menor que 0. Es una posibilidad. Claro, puede pasar. ¿Ok? Entonces, x y y pueden ser menores que 0, por logaritmo no. Está contradiciendo. Entonces, la proposición también es falsa. Oye, ¿qué tenemos por acá? X es mayor que 0. Me asegura que este valor es positivo. Entonces, como este es positivo, tú sabes que todo exponente puede regresar o puede salir a multiplicar. Esta sí es verdadera. ¿Ok? Esa era la única verdadera. Entonces, la respuesta para esta pregunta era solo 3. Vamos con la pregunta número 39. Profe, me aloqué porque vi muchos números y la pasé. Esa era fácil, chicos. Porque tenemos al 5, al 6, al 10, al 3 y acá tenemos al 2. Todas eran heteros, ¿sí o no? Son radicaciones heterogéneas. Entonces, ¿en qué hemos, cuál es el objetivo de esta pregunta? Transformarla a radicales homogéneos, ¿ok? O sea, vamos a tomar los heteros y los vamos a transformar en homos. Y eso tú ya lo sabes cómo hacer, ¿sí o no? Mínimo común múltiplo de todos valores era 30. Entonces, a todo lo vamos a convertir en 30. Profe, ¿cómo? Si esto es 5, lo dejamos como 30. Y a todo lo de dentro, si lo multiplicaste por 6, también todo lo de dentro queda multiplicado por 6. O sea, este 3 se convierte en 18. Este 2 se convierte en 12. Ahí está. Sigamos. Para que se convierta en 30, por 5. Entonces, este 4 se convierte en 20 y este y solito se convierte en y a la quinta. Por último, tenemos 10 para que llegue a 30 por 3. Entonces, x a la 21 y y elevado al cubo. A todo lo estoy multiplicando por 3.
Lo que haces arriba, también le haces abajo, por 10. Entonces, raíz de índice 30 de x a la 20, y elevado a la 50. ¿Ok? Para que se convierta en 30, por 15. Entonces, x a la 15, y elevado a la 45. ¿Ok? Entonces, como ya vemos que todos son, mira, 30, 30, 30, 30, 30, son índices iguales, entonces son homogéneos. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a operar mis exponentes. Mira, hacemos una sola radicación de 30. Concéntrate en las x nada más. 18 más 20, 38. Más 21, ¿qué se tendría que hacer? Si están arriba, recuerda, se están sumando. Y si están abajo, ¿se van a qué? Se van a restar. Pero observa, x20 con x20 se va. 21 menos 15, 6. Y 18 que hay acá, me queda 20, 24. Ahí está. Ahora, vamos con los y. Mira, acá hay 12, acá hay 5, acá hay 3, acá hay 45 y acá hay 50. O sea, son valores relativamente amplios. Entonces, vamos a colocar el valor de y. En las alternativas, está apareciendo como una fracción o como radicación de potencia negativa. Mira, aparece exponentes negativos. Entonces, vamos a buscar cuál sería la operación final. Mira, acá tenemos 45, con 5 me queda 40 y acá hay 50 que se convierte en 90. Al 12 y al 3 se convierte en 15. Y si a 15 le resto 90, ¿cuánto quedaría? Me quedaría el valor de 70 y 75. Pero recuerda que como está restando es negativo. Oye, a todo le puedo sacar la tercera parte. Entonces, el valor de C va a ser igual a lo siguiente. Si yo le saco la tercera parte, quedaría 10, quedaría 8. Y la tercera parte de negativo 75 quedaría negativo, ¿pero qué? 25. Profe, no hay alternativa, me has engañado. Este valor es mucho más grande que el índice, entonces lo mandas a dividir. Profe, yo sé que es 2, pero acá quedaría 10, 8 y mi residuo ¿cuánto es? Menos 5. Y eso sería la respuesta que coincide con la alternativa que nos presenta en la número D. ¿Ok? Ahí está. Entonces pasamos a la parte superior. ¿Qué nos dice en la pregunta número 40 que vino en otro examen? En la pregunta número 40 nos dice que el grado relativo, hallar el grado relativo de y si el polinomio es homogéneo. Recuerda, eso lo hemos practicado, mira, en el último repaso. ¿Cuándo polinomios son homogéneos? Cuando término por término, su grado es el mismo. Profe, si encontraba 1, ese era n al cuadrado más 4. Si encontraba 2, ¿qué hacíamos acá? Se sumaban, o sea, 2n más 3. Y acá simplemente al 5 menos c porque es el único. Ahora, estas tres cosas deben ser iguales porque homo significa igualdad. Entonces, para resolver estas ecuaciones, solamente tomas a los que son iguales. ¿Qué decimos acá? Que n al cuadrado más 4 es igual a 2n más 3. Y como esos valores deben ser iguales, lo despejas. Pues no. N al cuadrado menos 2n más 1, ¿igual a cuánto? A 0. Entonces decimos que n menos 1 elevado al cuadrado es igual a 0 porque es un TCP, haciendo que n sea igual a ¿cuánto? Haciendo que n sea igual a 1. Profe, pero no me pide encontrar el valor de n, me pide encontrar el grado absoluto de y. Obviamente aquí va a estar el mayor. Entonces decimos que si n vale 1 y tomo estos dos, me quedaría 2 por 1 más 3 igual a 5 menos c. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que 5 menos c vendría a ser igual a ¿cuánto? A 5. Profe, ¿y ese es el mayor? Claro, pues. ¿Por qué? Porque esta partecita vale 5 y esta partecita valdría ¿cuánto? Valdría 3. Y como me piden el grado relativo de y, sería igual a ¿cuánto? A 5. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 40. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 39. En la pregunta número 39, ¿qué tenemos? Una diferencia de cuadrados, puede ser una diferencia de cubos, pueden ser un montón de cosas. Profe, diferencia de cuadrados. X al cubo más y al cubo por x al cubo menos y al cubo. ¿Qué hay ahora? Suma de cubos y diferencia de cubos. X más y por x al cuadrado menos xy más y al cuadrado. Acá, diferencia de cubos. X menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Ahí está. Y en la pregunta número 39, ¿qué nos estaba pidiendo el ejercicio?
en esa pregunta nos pedía encontrar no es un factor primo. En la alternativa A aparecía este factor. En la alternativa B aparecía este factor. En la alternativa D aparecía este cuarto factor. En la alternativa E aparecía este factor. La respuesta de no es factor, el que no era factor era ¿quién? No es un factor primo, ahí te agrega la palabra, no es un factor primo, es x al cubo más y al cubo. Ahora, profe, ¿esta pregunta se puede hacer al ojo? Claro. ¿Por qué se podía hacer al ojo? Porque de las 5 alternativas, este es factor primo, factor irreductible. Este era factor primo, factor irreductible. Este también es igual. Los 4 eran factores irreductibles. Pero esto de acá se puede descomponer. O sea, esto ni siquiera es un factor primo. Entonces, esa era la respuesta. Sin resolver la parte de arriba, podías marcar directamente x al cubo más y al cubo. Y pasamos a la última pregunta ya para terminar esta partecita de álgebra. No, como te das cuenta, no es una parte muy difícil. Eso de acá, mis nenes, esto lo hemos practicado también la última semana. ¿Ok? Eso de acá, ¿cómo sería? Eso sería así, mira. 3 a la 2 a la x menos 1. El 9, 3 al cuadrado por 2 elevado a la 2x más 1. Y si estas dos cosas son iguales, ¿qué debemos observar? Que si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Recuerda que cuando existe comparación, se resuelve desde abajo hacia arriba. Pero cuando existe un reemplazo, desde arriba hacia abajo. Entonces, 2 elevado a la x menos 1 es igual a 2 elevado a la 2x más 2. Profe, ¿por qué 2x más 2? Porque recuerda que en multiplicación de bases iguales mis exponentes se suman. Entonces decimos otra vez que x menos 1 con 2x más 2 deben ser iguales. X menos 1 con 2x más 2 vienen a ser iguales, entonces x pasa el positivo como negativo y el valor de x sería menos 3. Pero, ojo, nos piden encontrar x al cuadrado más x. Reemplacemos, quedaría menos 3 al cuadrado más negativo 3 y esto queda 9 menos 3, haciendo que la respuesta sea ¿cuánto? Sea 6. Y esa era la solución de la pregunta número 41. Entonces, chicos, ahí tenemos la solución de todas las preguntas de la parte de álgebra. Espero con mucha satisfacción que hayan podido realizarlas, ¿ok? Como les digo siempre, no es nada nuevo que haya puesto la Pedro. Siempre son preguntas que podemos ir evolucionando. Profe, pero es diferente, claro, los datos son diferentes, pero la mecánica siempre es la misma. Y aquí en BLEP te ponemos siempre